Para conocer cómo poder frenar el golpe hay que hablar con un gran abogado. Hay que hablar con una persona que, digamos, que se ha puesto manos a la obra y ha dicho, este golpe hay que pararlo. ¿De qué manera? Pues nos lo va a explicar. Y por eso estamos con el abogado aquí presente, Javier Pérez Roldán. Don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Pues ocupado con este tema porque se van sumando escritos de la parte contraria, muchos demandados y bueno, se va ampliando y no da el tiempo para contestar a todos. Cuéntenos un poco con los minutos que contamos, qué está haciendo usted, qué labor está haciendo usted para intentar frenar este golpe contra la nación española. Pues vamos a ver, el primer mérito de esta demanda es quien la redacta, que no soy yo, es un abogado de Sevilla, Sariego, y unos particulares en Madrid presentan la demanda, es admitida a trámite y entonces se ponen en contacto conmigo para que defienda, porque entienden que en fin, prefieren que defienda yo la demanda, el acto de la vista. Eso ya señalado, esta demanda es una solicitud de medidas cautelares para suspender la votación en las Cortes de la ley del referéndum. Bueno, el juez señala vista para el lunes pasado, 13 de noviembre, y al final, en la admisión de la demanda, cita como partes a la presidenta del Congreso, a la mesa del Congreso y a todos los grupos parlamentarios que presumiblemente van a votar sí o pueden votar sí en el futuro a la ley de amnistía. Y nos cita para el lunes. Al final suspende esa vista porque empiezan a recurrir pues tanto la presidenta del Congreso como la mesa, como cada uno de los grupos parlamentarios. Y de hecho han llegado otros dos recursos, ya no sé de quién, pero en fin, van recurriendo alegando el que no hay competencia. Que un juzgado de primera instancia, para quien no conozca un poco el funcionamiento judicial, los juzgados de primera instancia son los juzgados más básicos, los primeros que conocen del orden civil. Bien, entonces ellos dicen que no es competente. ¿Por qué? Porque en la solicitud de medidas cautelares lo que se dice es, se han presentado pues cerca ahora, en los últimos momentos, cerca de 4.000 demandas de este tipo en diferentes juzgados. Bueno, los ciudadanos se la llevan bajando de internet y la presentan bien. Entonces, esta que admiten a trámite, están fundadas todas en lo mismo, en que la sola aprobación de la ley de amnistía contraría el principio de igualdad, un derecho y libertad fundamental reconocido en la Constitución. Entonces, ¿qué dice todos los demandados, los grupos parlamentarios, la presidenta, que es competente para analizar la constitucionalidad o no el Tribunal Constitucional? Bien, y aquí es donde está la trampa. ¿Por qué? Porque España es parte de numerosos tratados internacionales donde se dice que los derechos y libertades fundamentales de cualquier ciudadano, por ejemplo el Tratado de Roma de la Unión Europea, deben ser protegidos por el Poder Judicial, por un juez. Claro, en primer lugar, el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Luego ya tenemos el primer problema. No es Poder Judicial porque no está sometido al Consejo General del Poder Judicial. Segundo problema, esto no lo dicen los tratados, lo digo yo, o lo diré en la vista, al final se celebra vista y lo estoy diciendo en los escritos. Mire, el constitucionalismo, los tribunales constitucionales surgieron ¿para qué? Para controlar la labor del Poder Legislativo y Ejecutivo. En España son 12 los jueces, que no tienen por qué ser jueces, se llaman jueces porque es el Tribunal Constitucional, pero pueden ser catedráticos, no ser jueces. Son 12 los miembros del Tribunal Constitucional. Y de ellos se eligen 10 por el Poder Ejecutivo y Legislativo. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene que controlar al Poder Legislativo y Ejecutivo y lo va a controlar un tribunal que es nombrado mayoritariamente por esos dos mismos poderes. Es una contradicción en sus términos. Entre los miembros está el señor Campo, que fue ministro del Partido Socialista, claro, y ese tipo de ejemplo, ¿no? El señor Conde Pumpido, es decir, con toda su militancia socialista, pero es que vamos más allá. Desde hace muchísimos años, siglos, bien, una de las características del juez es que sea inamovible. Una vez que obtiene su cargo, no se le puede echar de la carrera judicial, a no ser que cometa un delito o una infracción grave. Bien, el Tribunal Constitucional se les nombra, ahora ya no recuerdo, si es por 9 años, quiero recordar, ahora ya no recuerdo la fecha. Bien, se les nombra a dedo por los partidos políticos y por 9 años. Pasados esos 9 años, tienen que buscar otra vez otro amparo laboral. ¿A dónde van a acudir? A los amigos que les han nombrado. ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos puede nombrar un magistrado del Tribunal Supremo, pero una vez que lo ha nombrado, es hasta que se muera ese magistrado o hasta que le incapaciten porque ha perdido el uso de la razón. Pero como es ya de por vida, puede desvincularse de quien lo nombró. Aquí no. Bien, y todo esto unido a otro argumento que es el que
el jurídico, que sostenemos que ¿por qué el juzgado de primera instancia es competente? Por una razón, porque en el año 2000 se cambió la ley de enjuiciamiento civil, que es la que rige los procesos civiles, y ahí se establece un procedimiento y se dice que todo aquello que tenga que ver con derechos fundamentales corresponderá a su competencia a los juzgados de instancia. Con lo cual, la ley sí está reconociendo, entendemos nosotros, que el juzgado de instancia puede conocer. Claro, este procedimiento es muy novedoso, nunca se ha puesto en práctica. Pero es que, es más, es que es necesario que exista. Y digo, ¿por qué? Porque cuando un gobierno, un poder legislativo supuestamente, sabemos que en España, bueno, en España lo podemos ampliar a cualquier país de Europa, la separación de poderes como tal, que la revolución decía que era la clave, no existe. Porque el legislativo, la mayoría del legislativo elige al ejecutivo, luego al final el ejecutivo y el legislativo son lo mismo. Y a su vez, el legislativo y el ejecutivo eligen el poder judicial, luego al final no existe tal separación. Pero en fin, viendo directamente al argumento jurídico. El argumento jurídico es, mire, si un gobierno dicta una norma que atenta a mis derechos y libertades fundamentales, es decir, una norma de las que llama la doctrina autoaplicativas, son aquellas que por su mera existencia ya han afectado a mi esfera de derechos. Bien, según lo que sostiene la mesa del Congreso, los grupos parlamentarios, tengo que ir al Constitucional. No puedo. Un ciudadano no puede ir al Constitucional. Para que un ciudadano llegue al Constitucional, tiene que ir por vía de recurso de amparo. El recurso de amparo supone que previamente tiene que conocer un juez, después apelo y después voy al Tribunal Constitucional. Pero como tal, una ley que afecta a mis derechos, pero sin una concreción real, concreta, yo no puedo ir a un juzgado ordinario, según lo que sostienen ellos. Entonces, ¿se queda mi derecho sin proteger? Claro, esa es la gran pregunta. Claro. Y don Javier, yo soy del Real Madrid, soy muy resultadista, a mí me gusta que las cosas prosperen, ganar y ese tipo de cosas. ¿Qué posibilidades hay? De frenar la ley de amnistía, de frenar una posible ley de referéndum. ¿Qué posibilidades reales que usted nos defienda, que la sociedad nos defienda de este abuso de poder? Vamos a ver. Reales, yo entiendo que las hay. ¿Por qué? Porque el juez admite a trámite la demanda. La inmensa mayoría de estas 4.000 demandas que se han presentado, los jueces los han admitido a trámite. Si la admite a trámite es en tanto en cuanto el mismo juez entiende que tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque los jueces, lo primero que ocurre en un juzgado según se presenta la demanda, antes de admitirla a trámite, el juez tiene que valorar y estudiar si es competente o no. Si no es competente, la inadmite directamente. Aquí la admitió. Luego es verdad que paralizó o suspendió la vista. ¿Por qué? Porque como alegaron las otras partes que no era competente, tenía que dar 5 días de plazo y claro, como había señalado tan rápido, porque esto es urgente, es un procedimiento de derechos fundamentales, la ha suspendido. O sea, posibilidades legales hay. ¿Realidad de que salga adelante? Pues yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque el problema de España no es ni Puigdemont, ni la amnistía, ni las cortes, ni la partitocracia. El problema de España es la pérdida de osadía. En cualquier civilización, cuando se actúa de manera pusilánime en la vida pública, como ha pasado en España durante muchos años, durante cerca o más de 40 años, bien, estas son las consecuencias. Nadie tiene el valor de hacer lo que debe. Entonces, eso se ha extendido en todos los ámbitos. En el judicial, en el ámbito laboral, en el ámbito incluso de los padres. ¿Cuántos padres no hacen lo que deben hacer como padres? Porque se ha instalado eso, un espíritu pusilánime completamente no contrario. Tanto este tipo de comentarios muy españoles. Claro. Vox ha decidido hoy personarse y en el Tribunal Supremo, encabezados por Santiago Abascal, presentar una denuncia de cohecho contra Pedro Sánchez. ¿Usted cree que vamos a ver sentado en un banquillo a Pedro Sánchez, a Carles Puigdemont, que no lo hemos visto, a todos estos instigadores de lo que supone el atentado contra España? Vamos a ver, voy a decir algo que no quiero que la gente se escandalice y menos viniendo de un jurista, pero vamos a ver, hay momentos de cambio histórico. Cuando hay cambios históricos, la legalidad se rompe, es lo que está haciendo precisamente el gobierno. Desde el momento en que el gobierno rompe la legalidad, los jueces, a la hora de aplicar la legalidad que hay una cosa que viene recogido, son las fuentes del derecho, en los primeros artículos del Código Civil, es que esto no cabe en el ámbito penal, pero es en el resto de ámbitos. Las leyes deben interpretarse según el momento social, según la disposición de cada sociedad en cada momento. Entonces los jueces tienen que estar abiertos a lo que está pasando, tienen que ser conscientes de su defensa. En penal no se puede hacer esa interpretación, en penal hay que ir por seguridad jurídica, lo que dice el tipo penal. Ahora, yo comprendo, a lo mejor la querella de Vox en el momento actual puede ser un poco anticipada, pero desde el momento en que voten
la ley de la amnistía u otra serie de leyes, yo entiendo que cabe perfectamente la calificación que está haciendo Vox. En mi opinión personal, es que a lo mejor es anticipada, a lo mejor, mi opinión personal. Pero desde luego que si ahora no la estima y no la admiten, la admitirán en el futuro cuando se vuelva a presentar por cada una de las leyes que se vayan votando, yo entiendo Porque, que sí cabe. don Javier, ¿cómo un español medio que no tiene conocimientos de derecho, porque se dedica a otra serie de cosas, puede defender en la cena de Navidad, le pongo un ejemplo muy concreto, que la amnistía no cabe? No cabe en nuestro sistema jurídico, dada nuestra historia, dada nuestra nación. ¿Por qué la amnistía es que no hay ni por dónde cogerla? Claro, la Constitución, cuando habla de las medidas de gracia, habla en concreto del indulto. Dice que no cabe el indulto general. Hay un principio que es de lógica, es un principio jurídico, pero se aplica en cualquier materia, que quien no puede lo menos, no puede lo más. Si está expresamente prohibido el indulto general, bien, que no borra el delito, sino la consecuencia del delito, cuanto más la amnistía. Eso en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, cualquiera que busque la Constitución por Internet, la Constitución no prohíbe el asesinato. No dice en ningún sitio no se asesinará. No dice en ningún sitio no se robará, no se estrupará, no se violará. Y está prohibido. ¿Por qué? Porque hay que interpretar los artículos. Cuando existe el derecho a la vida, bien, el derecho a la vida pues lleva al que no se pueda asesinar. Y es que existe el derecho a la interdicción de los poderes públicos, que los poderes públicos no puedan hacer lo que quieren, lo que les da la gana. Ahora se está discutiendo mucho, desde muchos contertulios, progres, están diciendo, bueno, es que aquí lo que se tiene miedo es que no se quiera admitir la democracia, el resultado electoral, y no se quiera admitir pues este conglomerado de partidos porque no se admite el resultado electoral. No, es que los políticos tienen un límite que viene reconocido en la ley, que es la Constitución. No pueden aprobar nada que sea inconstitucional o ilegal. Pero es que hay otro límite que es más importante y que por eso que es importante no viene reconocido en la Constitución, que es la moral. Hay determinados principios que, mira, a mí me da igual que venga o no recogido en un texto legal. Lo que están haciendo es inmoral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la inmensa suerte de haber heredado de nuestros ancestros la unidad de la patria. Y nosotros tenemos la obligación moral de transmitirlo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces no podemos estar parados dejando que destrocen esa unidad, porque la amnistía no es peligrosa en sí. Es que es el último paso antes de la independencia o de la secesión, mejor dicho, de Cataluña o de Vascongadas, que van a ir al unísono. Está claro que la Constitución no son los 10 mandamientos de Charlton Heston, que fueron de Moisés, evidentemente, y por lo tanto pues hay que entenderla de esa manera. Le quería preguntar también por las manifestaciones de Ferraz, porque muchos españoles están viendo y están denunciando ciertos abusos que se están produciendo en esas manifestaciones. Yo estoy viendo españoles rezando allí simplemente porque creen que es la manera de dar la batalla. Otros creen que es montando jarana, otros creen que es gritando una serie de cosas, pero otros creen que rezando se puede dar la batalla y tienen todo el derecho del mundo. Están recibiendo multas, están recibiendo palos. ¿Qué pueden hacer esos españoles? ¿Pueden denunciar de alguna manera? ¿En qué se pueden amparar? Primero, las denuncias que imponen tienen que esperar a que las reciban en casa. Y en efecto, las pueden recurrir. Hay diversas asociaciones que me imagino yo que ahora... Yo soy presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, trabajo como abogado de Actuir, pero en fin, muchísimas asociaciones. Cuando empiecen a llegar esas multas ofrecerán servicios gratuitos para recurrirlas. Pero en primer lugar, uno, que no le den importancia a las multas. Hay momentos en la historia que uno no puede estar mirando el bolsillo. Primer elemento. Osadía y osadía. Segundo elemento, si vienen las multas ya, que busquen la posibilidad de defenderse, que lo encontrarán en Internet. Y se pueden defender. ¿Por qué? Porque en España, bien, el derecho, existe la libertad de deambulación. Hay que comunicar, que no pedir permiso al delegado de gobierno, bien, la celebración de actos a efectos prácticos por corte de calles, etcétera. Pero están en su derecho. Y tercer lugar, que tengan en cuenta además que este tipo de multas y sanciones se hacen para meter miedo, que no entren al juego. Yo me imagino a los madrileños que el 2 de mayo se fueron a la plaza de Monteleón a levantarse contra los franceses, que no miraron si habían pedido permiso al delegado de gobierno de la época, si les iban a poner una multa o si se jugaban la vida. Yo tengo una anécdota histórica. El hermano de mi cuarto abuelo, Felipe Carpeña, estuvo allí, en la plaza de Monteleón, el 2 de mayo. Es decir, yo soy descendiente de una familia que estuvo el 2 de mayo. Y no se hicieron esos planteamientos. Sencillamente era el grito de la patria corre peligro, acuda a socorrerla. ¿Cómo?
cada cual en su puesto donde pueda y cuando pueda. Y eso sí, a tiempo y a destiempo. Aquí a todos aquellos que apoyan este tinglado hay que decirles constantemente la guerra psicológica. Sois unos golfos, sois unos delincuentes y sois unos terroristas. Punto. Porque es la realidad, porque quien ampara a golfos, delincuentes, porque se han llevado dinero, y terroristas, ¿qué son? Pues lo mismo, porque quien ampara esos delitos se acaba haciendo igual de responsable que el autor directo. Y don Javier, para acabar, hay un cartel en esas manifestaciones que me ha llamado mucho la atención, que una chica portaba, y es Dios es español y está de parte de la nación. Ha sido muy comentado en el Twitter, en las redes sociales. Exacto. En primer lugar, que esto es lo que se decía en el siglo XVI. En segundo lugar, yo soy católico, apostólico romano, lo que se dice ahora de manera austera, practicante. Bien, en efecto, ha sido tal el servicio que España ha dado a Dios, a la Iglesia. Hemos sido los principales evangelizadores del mundo. Hemos llevado a cabo a la realidad lo que otros pueblos ni se atrevieron a soñar. Hemos conquistado y evangelizado pueblos. Dios no nos puede dejar solos. Por eso sí es necesario, fundamental, pero esto en cualquier labor de la vida. Primero, rezar, tener una vida interior y después actuar. Decía Santo Tomás de Aquino que la prudencia era una virtud de acción. Mucha gente por prudencia, no, quédate en casa. Si la prudencia te lleva a no hacer nada, ya no es una virtud. Entonces sí, rezar es necesario. Y luchar. ¿Y Dios cuándo ampara las causas justas? Cuando los que luchan, luchan por desprendimiento, no por egoísmo. Estos que tenemos enfrente luchan por odio, no por amor a nada, sino por odio a España. Y luchan, ¿por qué? Por intereses personales. Nosotros debemos ir a esa lucha callejera, jurídica, social, política, teniendo en cuenta que no luchamos por nosotros. Yo ya estoy formado, ya tengo mi vida, yo moriré como moriré. Yo lucho por mis hijos y por mis nietos. Bien, cuando hay desprendimiento, ganan las causas justas. Cuando no hay desprendimiento es que la causa al final no es tan justa. Pero es que la nuestra es justa y vencerá. Por eso también algo que debemos tener claros todos es no perder la esperanza. Hemos vivido momentos más negros, momentos más oscuros que este. Pero, además, en todo momento oscuro, una vela, una luz, brilla muchísimo, se ve desde lejos. Bien, cada uno de nosotros tiene que ser en su ámbito, en su entorno, entre sus vecinos y sus conocidos, esa luz de esperanza y esa luz de mantener la lucha, de no rendirse. Don Javier, muchísimas gracias. Creo que es esperanzador su mensaje y espero que prosperen. Ya ha sido admitida a trámite esa demanda que ustedes han puesto, pero espero que sigan sus cauces y que todo vaya bien y ya nos informará de cualquier novedad. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por esta oportunidad de explicar lo que estamos haciendo. Gracias, de verdad.